Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Un abrazo grande para ti. Gracias, profesor. Gracias a todos en el estudio. Jenny, usted describe bien esto, profesor, esa nebulosa en la que estamos cada vez se hace más espesa, más densa, y tiene un agujero negro inmenso que se está comiendo todo un país. Ahora, yo tengo esta pregunta. ¿A ti no te gusta la brujería, ni haces, tiras las cartas o haces rituales? Porque todo lo que tú dijiste se está dando, como tú decías, de hace años que estamos haciendo el programa en directo con Venezuela. No, no soy amigo de las ciencias ocultas, pero es que aquí no hay nada oculto. Aquí el socialismo instauró hace mucho tiempo un librito que dice hacia dónde va, ¿no? Tú adormeces para esclavizar, destruyes una nación. Aquí la gente cree que el gobierno es ineficiente. Eso es no entender el socialismo, no entender el comunismo. Esto es un gobierno socialista, instaura una economía marxista que lo que busca es igualizar un país en la miseria. Esto es un proceso neocomunista, es algo avanzado, por lo tanto ya viene corrigiendo los errores que habían tenido los otros inventos. Este es un proceso que se aplica a un pueblo del Caribe, lo cual se aprovecha de la banalidad y de la flojera y de la ingenuidad y de creer que todo es bochinche, 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 como nos dijo Miranda, como nos dijo Francisco de Miranda al conocer de verdad su país. Este proceso neocomunista está muy bien estructurado y se sabe hacia dónde va. Pues si uno tiene un poquito si uno no quiere mentirse, que quizás es el principal factor para poder describir esto, lo principal es no mentirse, es saber la calaña de lo que están allí, es saber lo que ellos heredaron y es saber qué es lo que buscan, es saber lamentablemente parte del material con el que está hecha la dirigencia política venezolana desde hace muchísimos años, y es tener claro que este proceso no son desde los años del chavismo. Aquí se viene destruyendo a Venezuela desde 1958, cuando se le puso fin al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y este proceso socialista que ha venido desde los tiempos de la pseudodemocracia llega hoy con toda la fuerza, con todas las cosas que tiene que hacer dentro de un mapa internacional de socios, unos puestos financiados por este mismo gobierno, otros socios ya van de salida, y quedan otros nuevos, y queda este gran concierto de la izquierda internacional bien integrada a través de la Internacional Socialista, a través del buenismo, progresismo mundial, que siempre fue no solo tolerante, sino un gran auspiciante y promotor de las locuras de izquierda y todo ese fenómeno romántico revolucionario que lo que trae es la destrucción de las naciones. En cuanto a lo que sucede directamente en nuestro país, se hace evidente la mentira de lo que se viste de oposición. Se hace evidente desde el principio que es gracias a esta oposición la que ha permitido el proceso revolucionario de una manera constante, fuerte y que avance y que sea sólido en su progreso. Y cada uno de los inventos que la oposición salte a decir, referéndum, revocatorios, constituyentes, todo uno puede explicar por qué es falso, por qué es una mentira y por qué nada más va a servir para la destrucción de la nación. El no verlo así es querer mentirse, lamentablemente, y el país ha logrado convencer al mundo, la oposición ha logrado convencer al mundo de esa mentira electoral, y bajo esa mentira electoral el mundo de repente se sorprende ante las barbaries, y dice, pero ¿cómo es que sucedió esto? Pero si ya estaba listo, si el proceso democrático estaba encendido, si el diálogo estaba dando sus frutos. No, todo eso es mentira y no es mentira nueva, simplemente es desde el inicio del gobierno. Desde Ahora, el inicio del gobierno yo venía explicándolo, pero la gente le ha tenido miedo a enfrentar esa realidad. Noel, a mí me gusta cuando ayer la oposición, disculpa, no estoy en contra, yo digo que hay que tener una oposición, por supuesto, si no esto que es cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, es cualquier cosa. Eh, Eh, la oposición dice que él no cumplió, que parece que ya lo que estaba pactado dentro de la mesa en que estaban sentados era el referendo, era poner a todos los presos políticos libres, era conseguir alimentos y medicina para el pueblo que lo donaran a otros países. uh -huh. Y, y ahora es lo que salió Maduro diciendo que
que se le estaba chantajeando y qué sé yo, 25.000 otras cosas que dicen, pero no habla nada de que ya había pactado todo eso con la oposición y que lo fue estirando para que pasara este mes, en dando ya, aunque se llame a lo que se llame, va a estar el vicepresidente, el otro narcotraficante atrás para suplementarlo. Estamos todos Bueno, locos, no sé, no entiendo. Lo que tú decías, por eso te digo, si tú tenías las cartas o te tiraron algo, porque tú dijiste, todo esto es un paquete que se va a ir extendiendo, extendiendo, y ya se extendió, ya no hay tiempo para hacerlo para enero, así que ahora el que suba, aunque haya un referéndum, va a ser el vicepresidente. no, y vamos con la segunda parte, si es por cuestiones de predicciones. En mi, en mi visión, el gobierno va a ser lo suficientemente capaz como para traer a la vicepresidencia de Diosdado Cabello, hacer el revocatorio. La gente no va a votar contra Maduro por no hacer a ese vicepresidente presidente, por no llevar a Diosdado Cabello a la presidencia, lo cual Maduro exhibiría después que el referéndum fue ratificatorio. Él quedaría como un presidente nuevo, 0 kilómetros, lo cual lo ayudaría en la campaña electoral del 2019, con una oposición poniendo cada uno de sus payasos en campaña, lo que dividiría el voto, y bueno, eso lo explicarían mañana los analistas políticos, estos consabidos que han venido mintiendo al país de manera constante, de por qué el voto dividido y el hecho de que Maduro ganara el revocatorio debido a la abstención, Maduro sería reelecto presidente. Eso es un imposible, pero igual como fue imposible las reelecciones de Chávez, y el país la aceptó y el mundo aplaudió el carácter democrático de las mismas. Ahora yo hago otra pregunta. Explícame, por favor, que tú estás ahí, yo no estoy ahí, quiero que tú veas cómo arde, ¿no?, el fuego, y de alguna manera me lo dice para yo poder agarrar, o por lo menos estar informado de algo. Están diciendo que se van a levantar de la mesa de negociaciones. ¿Cuánto tiempo van a esperar para levantarse de las negociaciones si el tipo no le va a dar el referéndum nunca? Yo no sé cómo tú le crees a estos delincuentes, yo no entiendo cómo puede ser eso. Son muy incrédulos, digo yo. ¿Qué sé? Yo le creo más al gobierno, yo le creo bastante más al gobierno que a la oposición, aunque forman parte del mismo régimen, siempre le he creído más al gobierno que a la oposición. Yo sé que el gobierno viene a destruir, y cuando el gobierno decía hace tiempo, no volverán, no pasarán, no vendrán, ustedes no harán tal cosa, el gobierno lo dice con su razón, con su realidad, con los pelos en la mano, están muy claros en lo que ellos están haciendo. Nosotros vivimos un estado totalitario, una tiranía comunista. Quizá eso, cuando se empiece a hablar de manera más clara y más abierta, se podrá entender por qué funcionan las cosas así. Si yo tengo una tiranía comunista, yo sé que esto no tiene ningún tipo de escrúpulos, ningún tipo de freno, que no atiende a constitucionalidad ni a leyes, que no atiende a moral, ética. Esas cosas no existen en el comunismo, y menos en una tiranía comunista. El ejercicio del comunismo, basado en esta estructura socialista que se viste de democracia, que ha logrado esta payasada, ha contado con el fiel de esa oposición. Esa oposición ha llegado a mentir, vino para adormecer, vino para ayudar a la esclavitud de la sociedad gracias al proceso comunista, vino a estimular el éxodo salvaje que hemos vivido, y vino a generar al país una sensación de que lo mejor es arrodillarse y entregarse ante el que viene destruyendo, en vez de enfrentarlo y ponerle la cara. Esos han sido los grandes logros de la oposición. Y tú dices que todavía se dice que hay que sacar a esta gente a través de la democracia. Por supuesto que no, jamás lo he creído. Desde el principio siempre he explicado lo consecuente. No se pueden utilizar las armas de la democracia contra quien no es demócrata. Qué claro que estás. Ahí me gustó. Tú sabes, uno escucho tantas esas palabras decir, pero no lo he escuchado, no me suenan tan claras como la que dijiste tú. Es que esa es una gran verdad, y no sé por qué emplean palabras los democráticos. Parece que no, que son ingenuos, o son, no sé por decir, no digo nada. Cómplices, colaboracionistas se llama eso. Bueno, pero hay oposiciones fanáticas que también creen que a través de poder poner la otro extremo, creen que van a llegar también a poder controlar las manadas. Hay un profesor que yo siempre le digo a mi país, con quien yo puedo hablar, lo que pasa es que hay que entender quiénes son los personajes en nuestra política nacional. A mí, cuando alguien me dice
que personajes como Julio Borges, Ramos Alú, Capriles, Leopoldo, la estructura, el establishment político tradicional del país son ingenuos. Son personas que no tienen claro el nivel de la maldad del gobierno. Es para preocuparse, porque es no entender quiénes son. ¿Qué es la política nacional? ¿Qué tiempo hay que esperar para que tú sepas quiénes son? Son los delincuentes. ¿Qué estamos hablando? Ahí está. Pero hay un país aquí que quiere mentirse y se miente pensando que sus amigos no son capaces de traicionarlo. Hay que entender un fenómeno principal. Hay venezolanos malos. Aquí todo el mundo en Venezuela vive echando la culpa al G2. No. Nosotros tenemos nuestra gran participación de venezolanos muy, muy malos que han venido entregando al país. Aquí la semana pasada, unos días antes la semana antepasada, unos días antes la feliz muerte de Fidel Castro, también tuvimos un par de días felices. Se murió Luis Michelena, un hombre que desde el principio, se murió casi con 100 años de retardo también, un hombre que se dedicó a hacerle daño a este país desde las posturas comunistas y fue padre del proceso político ideológico electoral de Hugo Chávez. Un hombre que se dedicó a hacerle daño a este país durante los últimos 10 años, se dedicó a ser líder de la oposición de Hugo Chávez y a ser un gran padrino y un gran guía de la oposición al chavismo. Y el país lo aceptaba y lo aplaudía, y la dirigencia política lo recibió como si fuese papá Dios en la tierra. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que este cáncer ha venido carcomiendo a Venezuela de una manera descarada, y por no decir la verdad, por no llamar las cosas por su nombre, ponerle ese par de títulos, gobiernos comunistas y oposición colaboracionista, es imposible que se pueda mantener un control social de este nivel sin esa realidad. Aceptemos esa realidad, pongámosle las cosas a los nombres y podremos descubrir cuál es la vía para poder recuperar a Venezuela. Tenemos todo un establishment político, económico, comunicacional que promueve la mentira, y tenemos una sociedad que quiere vivir en la mentira. Ahora, y eso trae la destrucción de un país. Te hago una pregunta. Si yo me pongo a analizar de qué manera llego al poder, desde el punto de vista político, por las condiciones de la mente del venezolano o de cualquier otro país, ¿qué política tengo que poner? ¿La de decir de que hay que ir a trabajar? Y si yo digo que hay que trabajar y hacer un esfuerzo para levantar el país, y no me recibo la dádiva del gobierno, del paquetito de comida o de un salario del gobierno, ganando $15 por mes, y no tengo otra cosa que darle de comer a mis hijos, ¿yo puedo llegar al poder o le tengo que creer al tipo que es un delincuente y un narcotraficante que dice que cada uno va a tener su casa y que es cuestión de que hoy no comas, pero ya dentro del año que viene te voy a dar que comas por lo menos 2 comidas por día? ¿De qué manera gana? ¿Gana el que hay que trabajar o gana el que dice que te va a dar la casa sin pagar nada o pagando poquito y te va a dar 2 platos de comida por día ante esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano? Es que el fenómeno populista no es nuevo, y el fenómeno socialista, asistencialista, y promover ese papá Estado dador siempre va a encontrar con el público, y siempre si esa es la oferta, y lamentablemente la democracia electoral presidencialista tumultuaria con la que vivimos en nuestros países permite el arraigo de ese sistema, siempre va a ser el que ofrezca esa mentira, el que vaya ganando el aplauso y el voto de la población. Es lamentable, pero esa es la realidad. Solo cuando se logran poner frenos a la voluntad popular, bien sea a través de colegios electorales como el sistema norteamericano, o a través de procesos como los de diputados, a través de elecciones de segundo grado de ese tipo, se puede ir colocándole algo de freno a esa mentira, sobre todo cuando existen institucionalidades formales y serias. Hay gente que a mí me cuesta mucho explicarlo porque también se ve feo, pero el bipartidismo no es algo negativo. Mientras los partidos sean realmente regulados con una serie de leyes principales que vayan en defensa del Estado, de la nación, el bipartidismo es una de las cosas más sanas que puede haber en una democracia, porque para llegar a la jefatura de la dirigencia de un partido tienes que haber pasado por una gran cantidad de filtros que vayan aprobando tu capacidad y tu estructura de gobierno. Pocas veces se puede ver un fenómeno como el de Trump hoy, que llega y conquista un partido ya institucionalizado, pero
es parte de la destrucción y de los exámenes que tiene que hacerse la democracia para reformularse y colocarse sus sistemas de seguridad. Pero el bipartidismo es algo que es bastante sano si se logra mantener coherencia, seriedad y una estructura que haga que el partido sea el principal en respetar las leyes del país para poder decir que va a ir a hacer la ley del país al formar un gobierno. Nuestros países también tienen una facultad muy negativa. En el caso de Latinoamérica, es lo laxos que somos en el asunto de las constituciones. Venezuela tiene 26 constituciones y parte de la solución será una constitución 27 después de la salida del gobierno. Pensar en hacer una constitución cuando ahorita el poder está usurpado es algo de verdaderos irresponsables. Pero mañana parte de la solución entrará en hacer un nuevo traje, pues una nueva constitución, y eso es lamentable porque demuestra la poca seriedad que tenemos nosotros como países. Una república tiene que ser una cosa más seria y una república tiene que basarse en un marco jurídico entendible, serio, formal, muy claro. Y para llegar a las modificaciones en las leyes de una república se tiene que llegar con gente muy proba y a través de una cantidad de mecanismos que vayan frenando la locura populista, frenando la locura socialista y que vayan estableciendo el plan de Estado-Nación, el cual sea inamovible y no a la voluntad del gobierno de turno. Siempre va a ser la conquista del voto a través de esa mentira salvaje de ofrecer libertinaje y soporte social falso y ofrecer la bolsa de comida. Eso es lamentable y por eso los verdaderos cambios que desarrollan un país, lamentablemente en Latinoamérica lo hemos visto a través de procesos desarrollistas, nacionalistas, de tono dictatorial, contrario al socialismo. Ahora, yo voy a esto. Yo me pongo a pensar, a ver, yo creo que contigo, Noel, Alejandro, Leal, y el público no sé si no va a aceptarme lo que... No que me acepte o no, porque eso no tiene importancia, sino es lo que me queda como observación. Desde tiempos inmemoriales, desde que se inició el control de los brujos y el control del jefe en los lugares indígenas, que se idealizaba a un hombre para poder que tenga el control de todos los demás y todos los demás tengan que hacer lo que él dice, porque hablaba con Dios o con los espíritus. Ha quedado con mentiras que el mundo fue evolucionando y el mundo está avanzando a través de esas mentiras. O sea, las raíces de los que van naciendo son programados por sus padres o por la tradición. Lo que falla acá es la tradición del machismo y del concepto de manipulación, como por decir un gobierno presidencial, el del papá. Yo creo que es muy difícil, y esto no quiero ser pesimista, que se pueda cambiar los efectos de ese sistema, mientras que no haya una nueva programación para las mentes humanas. Mientras que ese sistema tradicional y que después se fue modificando, pero siempre sobre la base tradicional, no se cambie, los efectos van a ser lo mismo. Sean de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del medio. Sí, el concepto mesiánico en nuestro país se va a seguir siendo fuerte y pensar, profesor, que en un país mesiánico la salida del proceso mesiánico va a venir por un proceso horizontal, un proceso donde de estas cosas absurdas que le dicen a la gente para distraerlas, donde todo el mundo es líder y nosotros somos iguales, y eso es una gran barbaridad. Mira, escucha, tengo conmigo, yo diría, nosotros somos como si fuesen gemelos, pegados, no importa, los dos no podemos pensar igual, pero estamos pegados, no por la cabeza o por los pies, por la mano, acá con el profesor Orlando Chirino. Y es un psicólogo, un profesor de la universidad, y él creo que nos puede tener la experiencia
en otras personas que no sean los trabajadores, sino personas que quieran seguir progresando más arriba, en otro nivel, digamos. Y yo quiero preguntarle a él, profesor Orlando Chirino, con las características que tiene la tradición humana, ¿cuáles son los efectos que a través de la historia le fueron pegando? Primero machismo, que el hombre piensa mejor que la mujer. Y después que la mujer era de segunda y sigue siendo segunda en los Estados Unidos. Con ese esquema, ¿usted cree que podemos ser democráticos o lo que llaman ahora ser democrático? Mis saludos al señor Noel que se encuentra allá en Venezuela. Esto es una pregunta que la respuesta sería una respuesta larga porque es que hay de todo, hay de todo. Entonces, es cierto que hay una psicología de los pueblos en sentido general y que los pueblos están condicionados a responder de cierta forma. Y estoy hablando de los pueblos en sentido general porque dentro de los pueblos también hay excepciones. Y los políticos de cualquier tipo de sistema, usando cada sistema sus propias técnicas, conocen esto, conocen cómo reaccionan los pueblos y dicen lo que los pueblos quieren oír. Y antes de esta conversación, estábamos hablando nosotros aquí sobre los romanos, cuando yo mencioné que los romanos habían dicho hace ya 2000 años, hablaron de la importancia de ofrecerle al pueblo pan y circo. Entonces, esto, cuando se ofrece pan y circo, pues la gente hace cualquier cosa y hay mucha gente simple, hay mucha gente de mente primitiva, como digo yo, que siguen las manadas, las muchedumbres. Yo quiero mencionar aquí una expresión muy interesante de un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, es como se dice en inglés, que él habló de la importancia de salirse de la manada, porque mientras uno se encuentre en la manada, uno va a ser siendo mediocre. Y la diferencia que hay entre la mediocridad y la excelencia es uno mismo, uno hace esa diferencia. Pero es que también para darse cuenta de esto no es algo fácil. Así que eso se puede ver desde diferentes ángulos, pero todo siempre nos va a llevar a lo mismo, al control de la mayoría por una minoría. Ahora, yo hago esta pregunta. En los Estados Unidos hay mucha inmigración y nosotros podemos mostrar, y más acá en Miami, en donde los grupos que vienen de otros países se asocian como en guetos, como hicieron con los judíos en Alemania. Mientras que se siga agrupando en guetos, ¿usted cree que esa gente podrá adaptarse a los Estados Unidos o seguirá viviendo las costumbres que traen porque el conjunto alimenta que se sigan comportando de la misma manera? Siempre hay excepciones. Siempre hay quien se va a salir del gueto, como usted dice, y se va a adaptar a lo nuevo. Pero muchas personas no lo hacen. Incluso aquí se ve una cosa muy interesante, es que en ciertas regiones dentro del gueto y en los alrededores, hay gente, por ejemplo, que lleva viviendo aquí en esta ciudad, vamos a usar Miami, 50 años, y no le ha hecho falta aprender el idioma, el inglés en este caso, porque siempre se ha desenvuelto en su misma área, en su misma zona. Si se puede vivir 50 años sin aprender un idioma, ¿cómo se va a pedir que una persona viva 50 años sin dejar sus costumbres que ha traído del país de origen? Aló. Y usted muchas veces lo ha mencionado aquí cuando usted expone la diferencia que hay entre Hialeah Aló. y Miami Springs. ¿Sí? ¿Cómo es como usted pasa de un país a otro? Y no solo eso, hay Claro. otras zonas en donde tienen su propio idioma y tienen sus propias costumbres, idioma en particular, Claro. y nacen en el gueto y siguen cambiando el idioma. Exacto. Noel, esto es importante porque cuando uno habla, piensa que uno habla de una punta a la otra. Ah, se cortó la comunicación con Noel, ya vamos. Por eso lo decía, profesor, que los políticos, cuando son mediocres, que salen del gueto, no se dan cuenta de eso, porque son políticos del gueto.
y si sube por el electorado del gueto, va a tener las mismas costumbres de quienes fueron elegidos. Excepto, como dice, con raras excepciones, pero después van a ser expulsados. Claro. Y por esa misma es la razón que tienen que seguir esa línea también, porque aun cuando no lo sean, se dan cuenta. Es lo que voy diciendo. Pero por eso, y quiere decir que esto, de alguna manera, se está, por decirlo de una manera, invadiendo el lugar o se está cambiando, queriendo cambiar las costumbres originales del lugar. Claro. Eso. Noel, ¿estás ahí? Sí, profesor. Se cortó. Oía al doctor Chirinos haciendo un comentario que es realmente increíble, que es de esta gente que llega a poder pasar estos 50 años de vida sin necesidad de aprender el idioma del país. Es realmente impresionante. El emigrar de esa manera, es negarse a hacer el aporte a esa nueva tierra, es una cosa bien difícil de asimilar. Ahora, más difícil es cuando tienen más de 25 años. Si tuvieran chiquitos o vienen de 4, 5, 7 o 10 años, pueden producirse a través de la escuela, ¿no? Pero cuando ya tienen ya no trabajan nada más, es muy difícil que se tengan el tiempo y las posibilidades o la costumbre de ir cambiando, como en el caso particular de hoy en día, en donde tú porque hiciste una profesión no quiere decir que vas a estar toda la vida, porque si tú fuiste ingeniero en tornillo y ya el tornillo lo va a hacer una máquina, tú vas a tener que buscar otra ingeniería porque eso no te sirve más. O sea que va a haber un cambios enormes a partir en estos momentos en los cambios sociales, ¿no? Sí. Las sociedades tienen que evolucionar y más allá de eso, tienen que evolucionar con seriedad, aprender y tienen que evolucionar mirando el pasado para poder entender el presente y poder proyectarse hacia el futuro. En nuestra sociedad, en el caso del venezolano, se le enseñó a vivir un presente que no cultiva el futuro y que no aprecia su pasado. Por eso quizá cuando hay una parte de la historia de Venezuela que nos tiene que doler mucho. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar Lima o Quito, cuando uno ve estos países latinoamericanos, estas capitales latinoamericanas y ve edificios realmente antiguos, siente ese sabor a institución y a respeto, aún en estos países. Y en Caracas nada de eso nos quedó, en Venezuela nada de eso cultivamos, cuidamos, y le dimos el real respeto y lo proyectamos hacia el futuro. No, nosotros hemos sido destructores de nuestro país desde nuestro inicio como república, es una cosa muy triste, y hemos, estos últimos años, convencido al país, convencido al venezolano de que no vale la pena querer a Venezuela. Mucho del venezolano que se ha ido huyendo, no queriendo Venezuela, queriéndola mucho y queriendo reproducir su terruño afuera. Por lo menos en el caso del dólar y en otros lados uno ve a venezolanos reproduciendo una mejor manera de ser Venezuela, de hacer a Venezuela, hacer a esa Venezuela con la que muchos soñamos. Ese aporte es válido y es bueno. También estamos aportando también algunos venezolanos que no son tan buenos. Yo te hago una preguntita. El deterioro que llega a ser tan grande en estos momentos, como por ejemplo de comer una vez por día, si se puede comer, de que las personas se mueran porque no tienen el medicamento necesario, que la salud se vaya deteriorando a pasos gigantados porque no tienes los medicamentos para mantenerte en forma, la angustia, la necesidad de la indecisión de vida te va envejeciendo más rápidamente. Sí. El anularte a no tener cosas como para poder acomodarte al tiempo. Un ejemplo. ¿Cómo es para yo diría el jubilado o digamos la persona que va envejeciendo, tiene el dinero para comprarse una computadora e ir comprando los elementos de la computadora para ir adaptándose a los tiempos? O el empleado que podría tener o necesita que todo el mundo maneje computadoras y que vaya buscando los esquemas en estos momentos nuevos. ¿Hay la posibilidad económica de ser ese elemento básico para que la sociedad evolucione? No. Económicamente no lo hay, y aparte de que
la posibilidad económica de tenerlo se hace realmente cuesta arriba, está también la escasez material de todo, pues. ¿Hay internet en todos lados? Hay internet, sí, internet hay. Por cierto, tenemos que dedicarle un momento a eso, profesor, porque Venezuela tiene una de las internet más lentas del mundo, ¿no? Esto es realmente penoso, hablar de la velocidad de internet en Venezuela. Es realmente penoso. Y esta semana vinimos un fenómeno adicional. En el país de la inflación descontrolada que estamos teniendo, que estamos a pasos de ese título tan delicado y peligroso que es la hiperinflación, el dinero, por supuesto, no alcanza. Como yo le comenzaba hace tiempo, nuestro billete de más alta denominación es mucho más costoso hacer una fotocopia que el mismo billete. Un billete de 100 bolívares, póngalo así, profesor, un billete de 100 bolívares. El dólar paralelo, el dólar negro ya anda por casi 5.000 bolívares. Y nuestro billete de más alta denominación es de 100 bolívares. Es una cosa con la que se compra un caramelo en la calle, no más. Ese billete, ahorita se espera que lleguen billetes de 500 bolívares y de 5.000 bolívares para ir entrando en esta etapa del fenómeno hiperinflacionario. Pero volviendo al asunto de la Internet, este fin de semana, el viernes, colapsaron los puntos de venta, ese lugar para uno poder pagar con las tarjetas de crédito o débito, simplemente colapsaron debido a la infraestructura que nosotros tenemos en tecnología de Internet. Pero la lógica de gobierno fue echarle la culpa a la plataforma tecnológica de crédito que aprueba esto, que hace que todo este mecanismo funcione, que es la que aporta la base tecnológica privada de soporte de los puntos de venta. Y listo, hay gente presa de eso. La Asociación Bancaria fue hoy a sentarse con el presidente, con Nicolás Maduro, a decirle, no, ¿cómo sucedió esto? Sí, todos somos víctimas de un ataque cibernético, la derecha, cosas horribles están sucediendo. Y dentro de eso, Maduro empieza a identificar a su manera el problema y dice que este ataque cibernético ha sido muy fuerte, que evidentemente hay que hablar con los países más desarrollados para buscar sistemas que protejan la industria de la tecnología y las telecomunicaciones. Antes de ayer ya un ministro estaba hablando de la importancia de ir teniendo más tuteladas las redes sociales. Aquí el control de la Internet llega solamente a través del Sistema Nacional de Comunicaciones, a través de la CANTV, es quien surte al resto de las operadoras. El bloqueo de los DNS ya ha sido una práctica que han manejado el gobierno con cuidado, pero todo esto que vamos sumando es lo que le va a decir usted que mañana Venezuela va a entrar en una lógica de una Internet totalmente controlada por el gobierno, absolutamente manejada en el formato chino o cubano, donde vamos a ir perdiendo cada vez más hasta esa ventanita de libertad. Volviendo al asunto de los viejos y volviendo al asunto de lo que no se puede hacer. Es grave, al mundo se le pone mucho más chiquito a nuestros ancianos porque lo que pudiesen cobrar a través de nuestros sistemas de seguridad social es el salario mínimo, que es algo, como le decía, realmente penoso, no alcanza absolutamente para nada. Ellos no tienen acceso a otro beneficio más allá de ese. Si no tienen una familia que esté velando por ellos, se les hace imposible. Y cuando ya empiezan a necesitar todas las cosas que puedan hacerles su vida un poco más fácil, andaderas, equipos térmicos para dolores de huesos, medicinas específicas que les ayuden con el fortalecimiento de los cartílagos, del estómago, de la vista. Eso se va haciendo hoy imposible, no solo por el costo económico que significa, sino que ya no se consigue en el mercado. Las compañías que eran normales, habituales en el país, que traían ese tipo de soportes, dejan de traerlos, empiezan a traer mercancías de muy mala calidad, cosas que no tienen funciones específicas. Uno cuando entra a algún sitio de esto de los Estados Unidos, de cualquier otro lado, buscando este tipo de aparatos, de ayudas, se ve la oportunidad, pero también se hace incomparable debido al diferencial de la moneda. Se nos pone cada vez más chiquito para eso la realidad y para nuestros viejos se le hace realmente difícil sus últimos años. Ahora, yo me doy cuenta porque acá cada persona que
que va a hacer el Seguro Social, le dan como 10 remedios, 15 remedios, y todos los domingos, todos los fines de semana, de fin de mes se los mandan a su casa. Los vienen a buscar para llevarlo y cuidar que sea el horario que lo atiendan cada uno de los especialistas. Y si tiene silla de rueda, le mandan vehículos especiales para poder ir con la silla de rueda. O si no, le mandan médicos a la casa. O le mandan personas que lo cuiden en su casa, enfermeras, cualquier otro tipo. Y si hay que hacer operaciones algunas que hacer trasplante. ¿Qué pasaría en Venezuela si hay que hacerle un trasplante a una persona porque no hay otra solución? ¿Es barato conseguir un órgano? ¿Es barato hacer la operación? No es que no sea barato, sino que ¿en dónde? En nuestros hospitales están lo que son hospitales. Nuestros hospitales, que son los que dependen del gobierno, hasta los quirófanos son insalubres. Los quirófanos son insalubres, empezando por ahí. No, aquí se le pide al paciente que lleve hasta la última inyección, el algodón, las cosas esenciales. Imagínense lo que es un trasplante de órganos, imagínense lo que son las realidades de eso. Aquí lo que se atiende son emergencias reales en nuestros hospitales, emergencias regularmente debido a la violencia que el gobierno implementó, debido a la política de Estado criminal para conseguir el éxodo del venezolano. El gobierno implementó una política de Estado que es la inseguridad, y entonces lo que llega a los hospitales es gente con agujeros de bala, y es lo que más o menos los doctores se han especializado en intentar hacer que esa gente pueda sobrevivir. Muchos de los que llegan con agujeros de bala son otros malandros, y entonces vienen acompañados de otros malandros, y los doctores viven la experiencia de tener que operar con una pistola en la cabeza, porque si se les muere el malandro que tienen en la mesa de operaciones, los van a matar a ellos. Eso es parte del gran posgrado que están haciendo nuestros médicos en nuestros hospitales. Por eso te decía, si una persona tiene una fractura de cadera, hay que poner una cadera o una rodilla, y que hay que poner una rodilla completamente nueva, la persona no camina más entonces en Venezuela. Profesor, está usted llevando justo la situación a un caso que me toca, que es mi mamá. Mi mamá necesita los trasplantes de las dos rodillas. Mi mamá está técnicamente en cama y yo no tengo el dinero de lo que cuesta poder conseguir las cosas para el trasplante, las dos prótesis y la operación. Está usted tocando justo mi caso. Y mi caso, como mi caso, son muchos. Esa es la realidad de que vivimos en el país. Y si hay que hacer un trasplante, la persona se va a morir porque no hay, comprar un órgano de eso o buscarlo o el acomodo del gobierno, lo que sea, porque de otra manera, y aparte la medicación que después para mantener una persona así. Esto es caótico, sí. ¿No? Parece que parecería que lo demás le importa un pepino todo esto. Yo te lo pregunto, pero yo no he escuchado que otra gente te preguntara esto. No sé si me explico. Es la novedad de que no tienen medicamento, que no tienen comida, pero no saben las consecuencias que hay atrás de todo eso en la vida cotidiana. Cada vez se hace más difícil, cada vez se le hace más complicada a la gente el poder vivir. Realmente complicado, profesor. Son cosas que se nos hacen imposibles, porque va en todos los sentidos. Uno cuando habla con algún amigo del exterior y te ofrece, oye, va tal familiar mío a Venezuela, quiere que te envíe algo, y uno lo único que pide es medicina, comida o medicinas, pero imagínense ese resto de la parte. Nuestros enfermos renales, nuestros enfermos por cáncer, aquí no hay retrovirales para las personas que tienen SIDA, aquí no hay nada, profesor. Por eso te digo, se mueren. Paulatinamente no hay escapatoria, esa gente se va rápidamente deteriorando y se van a morir. No, sí, el paredón que ha puesto el chavismo dispara de distintas maneras, no solo con el fusil. Y que en el fondo, yo diría que son tan sádicos que le conviene que esa gente se muera para no crearle problema a ellos, ¿no? En el sentido de que tengan que invertir en medicamentos para ellos. Por ya eso tienen tiempo en eso, profesor. Fíjese que ahorita nosotros vivimos una cosa. Hace tiempo yo le he hablado a usted de que los animalitos morían en los zoológicos de hambre. Sí. Piense un solo segundo lo que sucede en los sanatorios, en los geriátricos. Esa realidad la estamos viviendo. Este país está siendo exterminado. Este país vive un genocidio programado.
Y qué lamentable que uno lo pueda ir viendo, ¿no? Y si lo puede ir viendo, también escuchas los llantos, los sufrimientos, o en el caso tuyo, que tengas que ver a tu madre postrada ahí y tú no puedas hacer nada por las características de las circunstancias. Y, y también te toca a ti, y te toca a los que te rodean a ti también, porque si hay que atenderla cuando tienes que salir, tienes que dejar a otra persona, o 25.000 otros inconvenientes que vienen, o la que darle de comer, o hay que buscarle comida pues, particular para ella. Sí, Realmente estamos ante un hecho que no solo es como noticia, ¿no? Sino diría, llega el momento en que estos individuos no solo son delincuentes y narcotraficantes, sino son asesinos, son sí. sádicos, porque Yo le igual que Fidel explicaba mata a su pueblo, ¿no? Los odia. hace, hace tiempo yo siempre, es una cosa que hasta lo tengo en un artículo escrito, la revolución, estos años de revolución frente a nuestro pasado de deterioro de pseudodemocracia que nosotros hemos vivido, me enseñó una cosa muy importante, que es la diferencia entre el delincuente y el criminal. Yo vivía con delincuentes en la pseudodemocracia y ahora vivo con criminales en el efecto revolucionario desde la entrada del chavismo al poder. Ahora, yo digo, ¿y dónde está esa sensibilidad internacional? Ese sentido que habla mucho de los pueblos que se aunan en protegerse estos delincuentes, porque los que están ahora todos reunidos en Cuba son todos delincuentes o que están por procesarse para mandar a la cárcel. Y bien decía, y no vamos a dar el nombre, uno de ellos le pega a su mujer y la tiró por las escaleras. Y realmente es ese tipo de personas que están ahí reunidos en la primera fila. En la primera fila y marcándose como ejemplos de la liberación de sus pueblos. este pero ellos no llegaron ahí solos, profesor. A mí yo siempre quiero enfocar este paquete como completico, ¿no? Porque estas personas llegaron allí muchos con el aval de Fidel, y Fidel contaba con el aval de personajes como García Márquez, Saramago, toda la izquierda europea que le rendía cultos a semejante criminal. Vimos ahorita las penosas declaraciones, un tuit realmente vergonzoso del presidente de la Comunidad Europea. Creo que el único líder mundial que se comportó de manera decente con respecto a lo que es la realidad de lo que vive Cuba fue Donald Trump, cuando puso de manera clara muerto este dictador, y no hubo ambigüedad en su mensaje. Pero de resto lo que vimos fue una amalgama de estupideces, de cobardía, de complicidad, de mentira, de ignorancia, de comunión socialista, de adoración hacia un genocidio que ha vivido el pueblo cubano y hemos sentido el resto de los latinoamericanos. Yo te diría, Esta adoración a la maldad es una cosa realmente enferma. Pues yo te diría una cosa. Ahí uno puede ver a través de la televisión acá, no sé ya, cómo esas multitudes enormes con las banderitas parecen autómatas cuando alguien habla una palabra. Yo me hace acordar a Hitler cuando levantaba y todo el mundo levantaba y hacía la ovación a Hitler. ¿Cómo tú cambias la mentalidad de esa gente? Tienes que reprogramarla, y eso es la misma base de siempre. Hubo un líder que los dañó, tiene que haber un nuevo liderazgo que los cambie. Por eso es que los Sí, pueblos pero van a seguir siendo lo seguimos mecanismos de tiempo. manipulando. Ese es el problema. Una vez que se van esto, hay que manipularlos porque esa gente no sabe tener una independencia o tardará mucho tiempo. Pero si están en el gueto, no cambian. El problema es que cuando están en el gueto, siguen las mismas características, modificadas, pero siguen con la misma estructura. Sí, por eso es que esa importancia, por más que pongamos la palabra manipular y todo lo demás, es la responsabilidad de ese nuevo liderazgo, un liderazgo que tenga una visión de ir desmontando esta mentira y dándole una nueva visión al colectivo, un liderazgo que quiera sacar a la gente del gueto y llevarlo hacia la realidad y hacia la libertad y asumir responsabilidades. Lamentablemente esos liderazgos no llegan por voluntades democráticas, es horrible decirlo, pero es una realidad. Ahora, yo te hago esta preguntita. Y yo lo digo no para afuera, sino mirando. ¿Tú te crees que si ponemos a alguien en Venezuela que haya que hacer el esfuerzo para que el país se reactive y no le lleve la bolsa de comida, que la plata no está, después que suba eso, cuando pasan 2 años o 3 años,
el mismo pueblo no va a votar a otro socialista que venga. Sí, por eso es que vuelvo a lo que le estoy diciendo, profesor. Lamentablemente esos procesos de cambio real después de la destrucción de un sistema socialista regularmente no vienen de la mano de la democracia y no buscan establecer en sus primeros años un proceso de vuelta a la democracia. Regularmente se sale de una tiranía comunista y comienza una dictadura. Es la única manera de poder contener esa realidad. En el caso venezolano estamos hablando de que no solo es la voluntad popular que se pueda expresar mañana en votos y vuelva al socialismo nuestro principal miedo. Nosotros tenemos que entender que tenemos 18.000 bandas armadas con armamento militar dispuestas a matar gente, que hoy secuestran, matan y mañana van a secuestrar y matar en nombre de una ideología política y desde la acera de la libertad de los pueblos. Entonces, lo que vamos a enfrentar en Venezuela mañana, en el momento en que se decida despertar y cambiar al país, va a ser muy difícil. Muy difícil en ese sentido, y en el sentido de, por no haber dicho la verdad, hoy la mentira reina. Pero también nos trae la posibilidad de que si el despertar es correcto y consigue ese liderazgo que pueda llevar al país hacia el desarrollo, podemos, gracias al músculo financiero que tiene Venezuela, gracias a la lo único que tiene, capacidad el país tiene asegurado las entradas de dinero, ese es el que esa es la gran ventaja que tiene Venezuela para la recuperación. Y te digo más, perdona Noel, Venezuela, como bien muchas veces tú dijiste, puede ser el apoyo para Latinoamérica. Es, sin duda. Es el único país que está solidificado y después de ahí podemos hacer imagen, como se hace en contra de los países, también se puede hacer a favor de los países, ¿no? Esa es la realidad, esa es una realidad impresionante. Igual nosotros cambiamos nuestro liderazgo y seremos influencia hacia los nuevos liderazgos de Latinoamérica y hacia esa Latinoamérica de mañana de desarrollo, hacia ese continente de la esperanza del cual nos hablaba Juan Pablo II. Ahora, Noel, rápido porque nos quedan nada más que unos minutos. ¿Cómo es que Maduro está tan, no enfermo mental? Yo digo, Boniek terminó en el manicomio en los últimos años de su vida. Maduro está en su manicomio propio, pero yo voy a esto. Él, en todo su juego, ¿cómo se siente cuando murió papá? O sea, el papá imaginario, ¿no? ¿Se siente esa necesidad como que lo que se apoyaba se cayó al piso o algo así? No. Vean a Maduro, yo lo califiqué hace mucho tiempo de esta manera, como el Stalin tropical. Maduro se cree su cuento y ya se siente heredero de una serie de figuras, de una serie de poderes, de una serie de influencias y se siente dueño, amo y señor de esa realidad. En cuanto a la falta de cultura de Maduro, yo siempre les he insistido a la gente para que puedan entender lo que sucede, que Stalin no necesitó ser culto para quedarse con todo el poder después de la muerte de Lenin. Vean muy bien a Maduro dentro de esa figura para poder entender lo que pasa dentro de su cabeza. Él se siente heredero de una gloria, de un trabajo, de una institución, de una fuerza, y tanto la muerte de Chávez como la muerte de Fidel lo hacen a él no más débil, sino más fuerte dentro de su mentalidad, porque él piensa que como heredero de esas glorias él se siente con la autoridad de hacer lo que su pensamiento comunista es, lo que su pensamiento comunista es lo correcto. Me voy, ya no tengo más tiempo, pero Noel, te agradezco muchísimo que podíamos nosotros vislumbrar, tocar con la mano un poco lo de Venezuela por dentro y no la interpretación de un periodista de afuera. Yo te agradezco muchísimo tu labor y esperemos que haya alguna solución para tu madre, que eso es lo más importante. Y todo el cariño, cualquier cosa me llamas por teléfono, ¿ok? Después con mi teléfono privado. O yo te llamo a ti, no te preocupes. Un abrazo grande, Noel. Hasta luego, profesor. Saluda a que te escuchan en todo el mundo. Fíjate que los llamados que vienen por la internet es de todo el mundo. Te lo digo para que te sientas acompañado. Impresionante. Son listados y listados de gente que se va tuteando uno al otro. Algunos le tuitean a otras 10 personas. Hasta ahí llegamos, no sabemos cuántas de esas 10 personas titulan a otras personas, así que esto es impresionante, ¿eh? Siéntate acompañado y todo el cariño nuestro y un abrazo grandote para ti y tu pueblo.
Gracias, muy buenas noches en nombre de mi país. Bueno.